Gracias, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, por acompañarnos esta mañana. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, Juan Manuel, gusto saludarle. Lo mismo digo, Mario. Déjeme partir preguntándole, Mario, porque hay hartos temas bien interesantes. Me gustaría partir, sin embargo, preguntándole por lo que está ocurriendo en estos momentos en Magallanes, donde sabemos que hay un paro de profesores del Servicio Local de Educación Pública, SLEP, que ya entera su cuarta semana, para tratar de comprender cuál es el conflicto que mantiene paralizado en estos momentos a los profesores y la respuesta del Ministerio de Educación. ¿Por qué están en paro los profesores en este lugar? Mira, hay una movilización con carácter regional que tienen ahí, producto de una situación que se heredó desde la Corporación de Educación de Punta Arenas, eh, en donde hay una asimetría salarial entre los docentes, profesionales de la educación y asistentes de la educación. Ujú. Una asimetría que no corresponde, una asimetría que genera al interior de los establecimientos una situación de tensión muy grande, que ahí hubo un comportamiento muy irresponsable de parte del municipio, eh, y entonces es un problema complejo, y es en la base de la situación que se está viviendo ahí en la región de Magallanes. Esa asimetría, Mario, salarial, está dada por qué factores. ¿Cuál es la explicación, si se quiere, técnica para justificar el que exista esa diferencia de sueldos? No, ninguna. Hay la, la razón más obvia, me parece a mí, es que hubo una cuestión electoral de favores políticos y se contrató personas con sueldos desproporcionados al cargo que tenían. Y eso al interior de cualquier lugar de trabajo genera un problema. O sea, no puede ser que haya situaciones donde la directora del colegio gana menos que su secretaria, por ejemplo, por ponerle un ejemplo real, no teórico. O, digamos, asistentes de la educación que ganan 7 millones de pesos, por ejemplo, que es totalmente desproporcionado a los sueldos que tienen los docentes, al máximo que puede alcanzar un docente. Entonces hay una situación bien compleja que se fue acumulando bueno, y generó esta situación que es incómoda, por decirlo de un modo suave, digamos, Ujú. que no corresponde, digámoslo así, no corresponde generar de manera arbitraria, por decirlo, o de manera sin fundamento, como hizo la autoridad, y este problema no lo ha resuelto el servicio local, y está esa es la base original del conflicto. Déjame preguntarte, Mario, en ese punto, ¿cuál es la respuesta que entrega la autoridad, el Ministerio de Educación? Porque cuando el conflicto se extiende durante este tiempo, con la incomodidad, y estoy siendo generoso con el concepto, ¿no? Es para todos, para profesores, para alumnos, para apoderados, para los habitantes de la región, incluso para el propio gobierno. Cuesta entender que no haya aparecido antes una solución. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Educación frente a este tema? Son respuestas, bueno, la respuesta que dan es que no pueden ellos subir los salarios de los docentes para equiparar los otros. Y en definitiva, la verdad, para ser bien franco, ha habido poca respuesta, digamos, porque, bueno, ¿cuál es su plan para resolver un problema? Ahí, en definitiva, hay una cuestión de equidad salarial que está totalmente distorsionado, y, y hasta ahora en realidad no hay una respuesta. El servicio local argumenta tener un déficit muy grande, cosa que es real, es un déficit heredado, pero bueno, esos son los problemas que se tienen cuando no se resuelven oportunamente, cuando se permitió una decisión tan irresponsable como la que tomó el municipio. eh, los problemas después tienen que buscársele solución. No puede ser que los problemas se mantengan en el tiempo y en definitiva se llegue a extremos como el que se ha llegado ahora. Esto tiene, por supuesto, un impacto bien, digamos, potente. Hoy día el diario El Mercurio titula que son por lo menos 12.000 niños los que no han podido entrar a clases por este conflicto. ¿Cómo lo abordan ustedes también desde la responsabilidad que representa el que tengamos a alumnos prácticamente un mes ya sin clase? Bueno, se está buscando solución con mesas de diálogo, se está buscando encontrar caminos. Entiendo que han habido alternativas, esto se ha llevado mucho a nivel regional. Ujú. Nosotros no tenemos una injerencia directa en el nivel nacional, pero se hace como se hace siempre, buscar soluciones, conversar, pero tiene que haber por la contraparte propuestas.
propuestas para resolver el problema y en este caso hasta ahora eso no se ha podido, no se ha encontrado por parte de las autoridades. Entonces yo hago un llamado también a que las autoridades necesariamente tienen que poner de su parte para buscar una solución a un problema que no crearon aquí. Mire, en el fondo hay una lavada de manos, ¿ya? En parte, porque es verdad que las actuales autoridades del servicio local no generaron el problema, pero hoy día administran el servicio local y lo mismo el gobierno a nivel central tiene que entender que tiene que buscar soluciones y tiene que ofrecer alternativas que sean viables y que apunten a la solución del problema. Lo que no se puede hacer es apuntar solamente al desgaste, porque en el fondo esa es la estrategia, apuntar al desgaste, a que esto termine muriendo solo sin que tenga ninguna solución. Ese es el peor de los caminos y la peor de las estrategias. Esa estrategia, dice, ¿es la estrategia de quién? Bueno, de la contraparte, en este caso de los trabajadores y trabajadoras docentes, que son el servicio local y el Ministerio de Educación. Déjeme ahora, Mario, llevarlo a otro tema también que sé que está generando bastante preocupación en el entorno de los profesores. Tuvimos un nuevo caso de violencia escolar, 2 alumnos peleando con cuchillos en el patio de un liceo en Lota. Desde una mirada institucional, ¿cómo han venido ustedes abordando una realidad que lamentablemente se ha venido repitiendo y multiplicando en el último tiempo en Chile? Bueno, ayer hubo precisamente una manifestación, no paro, pero sí manifestación y expresiones diversas en todo Chile, en todas las regiones del país respecto a este gravísimo problema de la violencia escolar. Tuvimos, en los días previos hemos tenido el caso de la profesora de la región de Ñuble, ¿no es cierto?, que tuvo un golpe brutal, que la llevó a una cirugía, que la va a tener en recuperación por largo tiempo, que recién ahora está más o menos estabilizándose del postoperatorio, o sea, una situación gravísima. Y todos los días, Juan Manuel, estamos reportando situaciones bastante duras. Entonces, este es un tema, para mi entender, y en nuestro entender como gremio, este es hoy día el problema más grave y más urgente que tiene la educación chilena y que requiere, por lo tanto, abordaje a fondo, porque lo que no puede seguir ocurriendo son estos hechos, que todos los días y que finalmente terminemos normalizando y que ya deje de ser noticia que 2 estudiantes se enfrentan a cuchillos o que una profesora termina en el hospital con una cirugía, que hay peleas de apoderados con estudiantes, que se cita a apoderados a tratar un tema de problemas disciplinarios entre estudiantes y termina en una batalla campal entre las familias. Situaciones que no estoy teorizando, estoy describiendo situaciones que han ocurrido en el último tiempo y que son cada vez más frecuentes y que por lo tanto este tema, como sociedad, ya no solo esta interpelación, no es solo la autoridad, aunque obviamente las autoridades son los primeros llamados, pero hay una interpelación a la sociedad completa a que de ese modo no podemos seguir viviendo. Los colegios no pueden seguir siendo lugares inseguros, los colegios deben ser siempre fueron y deben seguir siendo, y no podemos perder que sean espacios seguros. ¿Cómo puede ser que las familias manden a su hijo al colegio o que un profesor o profesora vaya a trabajar con temor a que hoy día, qué me podría pasar hoy día? Ya estoy hablando de una situación que creo es demasiado grave como para que simplemente pase la noticia de la profesora agredida o de esta pelea y después volvemos como a una cierta normalidad que de ninguna manera estamos dispuestos a asumir. ¿Cómo sienten ustedes que este tema está siendo abordado también desde el punto de vista institucional por parte del gobierno? Está siendo abordado, pero creo que los hechos demuestran que requiere un abordaje con más premura y más urgencia. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que nosotros creemos que puede servir, no va a solucionar mágicamente, no va a ser una panacea ni va a resolver el problema de fondo, pero va a entregar ciertas herramientas que hoy día no están, para herramientas legales, herramientas institucionales, cuando se produzcan hechos de agresión y de manera preventiva, pero ese proyecto durmió largamente en el Congreso durante muchos meses. Va a completar casi un año de que se presentó, y se presentó cuando fue a propósito o se generó la conciencia de una urgencia, una ley a propósito del suicidio de la colega Catherine Yoma. La colega Catherine Yoma en Antofagasta su suicidio fue hace más de un año. Entonces, y gatillado por situaciones de este tipo. Entonces, va muy lento. Nosotros tuvimos reunión con la subsecretaria el miércoles pasado, vamos a tener una reunión también mañana, para seguir abordando este tema, pero esto tiene que tener celeridad, una celeridad que no ha tenido. Hay que revisar muchas políticas que están equivocadas, hay que destinar más recursos humanos y financieros a
el caso de que hay algo que está ligado, que es los programas de inclusión. Nosotros estamos de acuerdo con los programas de inclusión, estamos de acuerdo con la política de inclusión, pero cuando esta no tiene ni los recursos ni las condiciones, se transforma en una inclusión de papel, en una cosa solo teórica, y es lo que está ocurriendo, y somete a las comunidades a enfrentar problemas complejos sin tener las herramientas, ni las condiciones adecuadas, ni la capacitación para enfrentar casos como cuando un estudiante de alguna condición compleja se desregula, por ejemplo, que fue el caso que ocurrió en Tehuaco, en la colega que terminó con su cráneo fracturado y en una operación para poder salvar su vida, digámoslo así de claro y directo. Entonces, estas situaciones tienen que abordarse con mucha más premura y mucha más prioridad que lo que ha sido hasta ahora. Hay un discurso que entiende el problema. Cuando vamos al ministerio o al Congreso, hay una cierta recepción en lo discursivo, ajá, pero ahora hay que pasar de lo discursivo a la práctica. Ahora, Mario, ¿en qué momento siente usted que esto empezó a escalar y crecer para convertirse en este drama que hoy día estamos viviendo en varios establecimientos? Mire, nosotros reportamos los primeros síntomas de un problema que comenzaba a ser preocupante para allá por el 2015. Ya, desde el 2015 en adelante esto empieza a crecer con la pandemia, con el post-pandemia, el retorno se agudizó. Hay quienes dicen que la pandemia originó este problema, yo creo que es un diagnóstico errado, pero sí la pandemia lo aceleró, porque claro, al retorno se empezaron a evidenciar más problemas emocionales, de salud mental, y por lo tanto este problema tuvo ahí como un punto de inflexión. Pero esto viene de antes, y si uno revisa las cifras de la superintendencia, que es una cifra subvaluada, porque no todo lo que ocurre se denuncia y llega a cifras oficiales, pero al menos da una muestra de que esto ha venido increciendo paulatinamente desde el 2015 en adelante, a lo menos. ¿Desde el 2015? Sí. ¿Y hay algo particular que haya marcado el 2015 como para que se produzca una situación de esta... Nosotros tenemos reporte que como gremio empezamos a recibir muchas más denuncias y empezamos a reportar que ya no eran hechos aislados, sino que se iba dando con cierta recurrencia, que ya no era un problema solo de lugares o colegios en zonas socialmente más complejas, sino que se empezaba a dar también en colegios rurales, por ejemplo, en comunidades pequeñas. Empezamos a reportar que el problema se iba mostrando más recurrentemente. Al principio con agresiones no tan duras, empezó mucho la agresión verbal, ¿ya? Empezó el bullying también contra docentes en las redes sociales, a veces de apoderados, situaciones de ese tipo se empezaron a registrar con más frecuencia. Por eso ubicamos el 2015. De antes habían también esporádicas situaciones, pero como en esos años más o menos empieza este fenómeno a crecer y a aumentar, y creo que no se le tomó con la seriedad que correspondía. Cuando ocurren situaciones que se abordan como si fueran hechos aislados, graves, pero aislados, es como que no se le da importancia al tema, es como que se cree que es una cosa puntual. Pero nosotros lo que vimos es que estaba dándose cada vez con más frecuencia y los años siguientes eso siguió creciendo. Mario, ¿hay alguna en realidad más o menos equivalente que estén viviendo otros países y que hayan encontrado fórmulas de solución para poder enfrentar este tema? Mire, el problema efectivamente, qué buena su pregunta en el sentido de que yo el año pasado justo estuve en el Congreso Mundial de Educación, que es una reunión que se hace cada 5 años de los gremios del mundo, de distintos países del mundo. La Internacional de la Educación se llama. Y ahí se reportaba este problema ya que nosotros tenemos en Chile como muy extendido en muchos países, en la gran mayoría de los países. Efectivamente hay situaciones de violencia escolar que se da recurrentemente y países que uno piensa que hay una educación de muy alto nivel, por ejemplo Canadá, me acuerdo, Suecia, reportaban problemas de este tipo, muy similares a los chilenos. Y lo que se ve es que hay una violencia social, ¿no es cierto?, que llega a la escuela, y la escuela de alguna manera con las respuestas tradicionales no es capaz de contener eso. Por lo tanto, se requieren respuestas distintas. Hay un tema con el currículum, hay un currículum que también
va generando un desgaste y un agotamiento y una saturación en las nuevas generaciones, un currículum poco atractivo para las nuevas generaciones, un currículum muy basado en producir resultados, pero donde de alguna manera se despersonaliza mucho al individuo y obviamente todos sabemos que la adolescencia es una época compleja en la vida de las personas. Sí, pues. Y los adolescentes de hoy son más complejos que los que fuimos antes. Está el tema de las redes sociales como un factor. Está el tema del hacinamiento a veces, o no sé si ese hacinamiento suena exagerado, pero la saturación de estudiantes por sala de clase. Hay obviamente hoy día las tendencias más recientes en pedagogía obviamente apuntan a un trabajo mucho más personalizado y atendiendo a la diversidad, pero eso es muy difícil cuando usted tiene, como en el caso chileno, hasta 45 estudiantes en la sala de clase y algunos de ellos pueden ser hasta 10 o más estudiantes con condición TEA, que requiere una atención bien especializada. Entonces hay una serie de factores que contribuyen a esto y la escuela sigue de alguna manera muy metida en un concepto tradicional, en un concepto curricular, en una concepción de la misma conformación de la sala de clase, mirándose las nucas, como decimos más coloquialmente, que es un formato obviamente no contribuyente a un mejor ambiente de trabajo. La saturación del currículum. Mire, le voy a poner un dato que yo creo que es bien... Finlandia, que siempre se pone como ejemplo de buena educación, y efectivamente en muchos casos, en muchos aspectos un modelo, los estudiantes de enseñanza media estudian más o menos 800 horas al año. Y en Chile estamos cerca de las 1.300 horas al año. Y la educación de Finlandia es mucho mejor que la chilena en todos los parámetros que se puedan medir. ¿Y por qué está estudiando menos, tiene mejores resultados? Porque no tiene que ver tanto con cantidad y saturación, sino que tiene que ver más con una educación bien llevada, bien hecha. La palabra calidad soy medio renuente a usarla, pero porque está media manoseada, pero la buena educación no tiene necesariamente que ver con saturar con una cantidad de horas enorme de trabajo que al final va generando hastío, desgaste, poca motivación. La escuela no es un lugar atractivo hoy día para los estudiantes. Nosotros en Chile tenemos mucha obsesión con los resultados del CIMSE, que son 3 áreas del aprendizaje. Sí. Nuestros estudiantes cada vez hacen menos deporte, pintan menos, tampoco tienen vida barrial porque llegan a las 5 de la tarde, 6 de la tarde llegan a sus casas y tienen jornada hasta las 4:30, 5, hacer tareas muchas veces, o ya no tener tiempo para hacer vida de barrio, vida comunitaria. Son una serie de factores donde nosotros nos hemos obsesionado mucho con los rendimientos y a pesar de haberse obsesionado con los rendimientos, nuestro sistema tampoco ha subido los rendimientos. No estamos consiguiendo el objetivo. Exacto, entonces es un círculo vicioso que también es un factor contribuyente a una situación que se origina en una violencia social. Juan Manuel, no podemos olvidar que la violencia no está solo en las escuelas. Ustedes mismos en los medios reportan, ¿no es cierto?, una pelea en la calle por una tontera, sí. Los estadios de fútbol, un acto masivo de cualquier tipo puede terminar... No, el colegio termina siendo un reflejo y espejo de lo que está pasando fuera del colegio también. Exactamente, eso es lo que quería decir. Y hay factores propios de una educación que está desfasada. Yo creo que nuestra educación está muy desfasada y muy metida en esta lógica de la productividad, el rendimiento y la obsesión. Por eso rendimiento, subir 10 puntos en el CIMSE, que nadie, ni los supuestos técnicos saben explicar mucho qué significa que una escuela subió 10 puntos o bajó 10 puntos, qué tan dramático es, o qué tanto jolgorio podemos tener por subir 10 puntos. Claro. Sin embargo, todo se tensiona hacia allá y se deja de lado otros aspectos educativos y formativos que son muy importantes porque la presión es hacia el resultado en la prueba estandarizada. Entonces, hay una serie de factores, Juan Manuel, y el problema es complejo, pero hay urgencia de abordarlo ya. Eso sí le puedo sintetizar. Muchísimas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Gracias, Mario, por estar aquí en Infinita. Un gusto, que esté muy bien, Juan Manuel. Gracias, Mario. 8:06.